Capítulo 8. Laberinto de senderos sombríos. El Dró se arrastró hasta la cornisa, tumbado sobre la fría piedra, y se asomó al camino que discurría a sus pies. Hizo un gesto de incredulidad. La pared del collado, de unos 10 metros de altura, caía en vertical y no tuvo problemas para observar a la tropa que desfilaba por el camino. A Braelin Hankwai le habían hablado sobre Drizzt Do'Urden, pero se quedó sin aliento al verlo montado sobre un unicornio blanco con un cuerno de oro y una armadura recubierta de cascabeles que, sin duda, respondían a la magia del jinete y que ahora permanecían mudos. El canalla cabalgaba con soltura, acomodado en la menuda silla de montar y usando las largas crines del unicornio a modo de riendas. Portaba 2 cimitarras que se balanceaban sobre sus caderas y el sol matinal arrancaba destellos a la hoja diamantina de muerte helada. Además, la desenvoltura con la que llevaba un arco sobre los hombros daba fe de su habilidad con el arma. Harlasle ya le había hablado sobre el arco buscacorazones, y sobre cómo Drizzt podía abatir una fila de orcos de un solo tiro, o partir una roca con sus flechas plateadas. El recuerdo hizo que Braelin retrocediera un poco sobre la cornisa. Una enorme e inquieta pantera negra caminaba al lado del unicornio, atenta a todo, investigando hasta el más leve sonido que captaba. El explorador pensó en Tiago Baenre. En Bregan Deaerte sabían que el joven guerrero llevaba 2 décadas buscando a Drizzt con la intención de convertir la cabeza del canalla en su trofeo. Se rumoreaba que Harlasle y Beniago hicieron todo lo posible para mantener a Tiago alejado de Drizzt y ahora Braelin comprendía el motivo de tal medida. Tiago jamás sobreviviría a un encuentro con alguien como Drizzt. Por no mencionar a los compañeros de Drizzt. A su lado cabalgaba la humana Catibrie. Su montura espectral era también un unicornio al que había convocado con un hechizo, y resultaba casi tan impresionante como el del Dró. Tras ellos rodaba un carro tirado por mulas y guiado por una enana joven de aspecto feroz con barba roja. Lucía un casco con un único cuerno y un hacha que había vivido muchas batallas, demasiadas si la edad que aparentaba el enano era cierta. A su lado se sentaba otro humano, que debía descender de ogros, pensó Braelin, dado su enorme tamaño y fornida complexión. Regis cabalgaba sobre un rechoncho pony pinto junto a la impresionante pareja del carro. El grupo recorría el pesado camino embarrado hacia el sudoeste. Su paso era despreocupado, a pesar de que se alejaban del abrigo de 10 villas. Había otras caravanas haciendo preparativos en las villas, pero Braelin sabía que ninguna emprendería la marcha sin contar con una escolta de al menos 20 guardas. Sobre todo en esa época del año, cuando los yetis y goblinoides abarrotaban los caminos en busca de alimento con el que compensar el peso perdido durante el duro invierno. A pesar de ello, los 5 de allá abajo se estaban adentrando, sin mostrar inquietud alguna, en tierras inhóspitas y con un carro que ralentizaba su marcha. Mientras los contemplaba, Braelin tuvo la súbita certeza de que lograrían cruzar la columna del mundo sin problemas. Al otro lado aguardaban Beniago y Harlasle. Se arrastró hacia atrás. Había llegado la hora de abandonar ese lugar desapacible e informar en persona sobre lo que había visto. Seguiría al grupo hasta que acamparan para pasar la noche. Entonces, los dejaría atrás aprovechando la oscuridad, aunque antes quizás se diera una vuelta por el campamento para ver qué podía coger para él. El joven explorador de Bregan Deaerte lucía una sonrisa perversa cuando volvió a asomarse desde la cornisa. La sonrisa dio paso a la extrañeza cuando notó que había algo distinto en el grupo. No le dio importancia hasta que cayó en la cuenta de que la pantera negra ya no formaba parte de la comitiva. Se preguntó si habría vuelto al plano astral. Estaba al tanto de las aptitudes de Drizzt Do'Urden. Había estudiado a su presa antes de salir en su persecución. Se dijo que sí, que debía ser eso, esperaba que lo fuera. Y entonces advirtió que Drizzt Do'Urden, que seguía cabalgando con la misma tranquilidad y parsimonia, ya no llevaba el arco sobre los hombros. «¿Será un yacalope o un caribú despistado?», murmuró Catibrie a Drizzt mientras cabalgaban. Algo había atraído la atención de Genwibar y Drizzt permitió que la pantera fuese a investigar. «Gen nos avisará, sea lo que sea», afirmó Drizzt. Se volvió hacia los otros 3. «Si su llamada es de alerta, proteged el carro por encima de todo. No quiero que un yeti nos deje sin provisiones». «No es un yeti», dijo Wulfgar. «Estaría más cerca, o ni siquiera Genwibar lo habría detectado». «¿Subestimas a Gen? ¿Ya has olvidado a los yetis de la tundra?», preguntó Wulfgar. «Eso. ¿Ya te has olvidado de las veces que te saqué de debajo de un bicho de esos cuando te topaste con ellos?», añadió Bruenor. «Ocurrió una vez». «Solo una vez», dijo Drizzt. «El que a un elfo solo te lo puedes comer una vez, ¿eh?», se burló Bruenor. «Vigilad el carro», repitió Drizzt. Wulfgar y Bruenor irrumpieron en carcajadas y Drizzt buscó el apoyo de Regis. Pero el alflín parecía distraído y no se percató. «¿Regis?». El alflín lo miró, sobresaltado. «¿Vigilamos el carro?», insistió Drizzt.
Detrás. En el collado, creo, contestó Regis. No hizo ningún gesto para no delatarse. Driss frunció el ceño con perplejidad, pero antes de que pudiera pedir más explicaciones, un gruñido grave resonó a través del lodazal que cubría la tundra en deshielo. Y procedía del lugar que acababa de indicar Regis. Driss actuó con rapidez y tiró de las crines de Andahar hacia la izquierda. El unicornio abandonó el sendero a pleno galope. Catibrie lo siguió sobre su montura espectral y los dos galoparon hacia la parte trasera del collado que había señalado Regis. «Mandadlos para aquí», bramó Bruenor. «Me hace falta una buena pelea, pero ya. Creía que estabas de buen humor», arguyó Regis. «Lo estoy. ¿Qué quieres decir?» Pero Regis ya no le prestaba atención. Acababa de advertir un problema con el trayecto que seguían Drist y Catibrie hacia el collado. Azuzó a Arambel, su montura, y se marchó galopando. «¿A dónde vas, Rumblebelly?», gritó Bruenor. «Ese es el nombre de mi pony», replicó Regis, sin aminorar el paso. Bruenor intentó dar la vuelta al carro, pero Wulfgar lo cogió del brazo y negó con la cabeza. «Vale», cedió el enano. «Nos tocará correr por el barro, como en los viejos tiempos». Braelin Hankway no se apercibió de los movimientos en el grupo de compañeros. Toda su atención estaba centrada en la silueta negra a su espalda, que ascendía por el collado. El explorador Drow contempló la posibilidad de correr hacia el sendero, pero desistió convencido de que el felino le cortaría el paso. Alzó su ballesta y comenzó a desenvainar la espada. De repente, distinguió a Genwibar a escasa distancia mientras rodeaba unas rocas a mitad de ladera. Ya no le separaban 10 metros de distancia, ni se encontraba en una posición ventajosa. Había subestimado el tamaño y la rapidez de la fiera. Comenzó a perder la calma, no quería luchar contra el animal. Entonces advirtió a los dos jinetes que se acercaban a todo galope desde detrás y a su derecha. El Drow se volvió y saltó desde la cornisa del collado. Alguien gritó a su espalda, pero lo ignoró para concentrarse en lo que estaba haciendo. Dio un golpecito sobre su insignia de Bregan Deart, activando la magia de levitación del broche y dejó de caer para flotar hasta el camino inferior. Cuando aterrizó, topó con un nuevo enemigo aguardando su llegada. El alfling sobre su pony. «Perfecto», musitó. Derribaría al jinete con una flecha y se quedaría con la montura. Apuntó con la ballesta. Sin embargo, el alfling se dejó caer a un lado y esquivó el disparo. Braelin gruñó e intentó mantener la estabilidad. Echó un vistazo hacia arriba, casi esperando ver a la pantera saltando sobre él. Fue un error perder de vista el camino frente a él. El bien adiestrado pony galopaba hacia él, e incluso viró para obligarle a retroceder. Aún así, el Drow se revolvió al paso del pony y apuntó con la ballesta buscando al jinete en el costado del animal. El alfling no estaba allí. Braelin miró rápidamente a su alrededor. El otro lo apuntaba con una ballesta similar a la suya. El alfling disparó con acierto. La saeta le impactó en el pecho y le hizo caer hacia atrás. Sintió la quemazón del veneno. Pero él era un Drow bien entrenado, y no tardó ni un instante en apuntar con su propia ballesta. El alfling ya no estaba. Braelin sintió la punta de un florete en la espalda. «Ríndete o muere». Drist examinó el collado cuando alcanzaron la parte trasera, buscando un sendero por el que subir. Siguió dando vueltas al altozano y sufrió un sobresalto al ver que el pony de Regis galopaba por el camino en dirección norte. No llevaba jinete. «¡Rápido!», le gritó a Catibrie y espoleó a Andahar. Entonces divisó a Genwibar. «¿A por él, Gen?», chilló. La pantera rugió. Andahar encaró la cara septentrional del collado y Drist divisó a Regis. Detrás de un Drow. Y la punta de su florete se apoyaba en la espalda del elfo oscuro. «Deprisa», urgió Regis a sus amigos, aunque no lo hizo en voz alta. A pesar de su éxito inicial, no estaba muy seguro de poder mantener inmovilizado al Drow mucho rato. Enfundó la ballesta y buscó la daga. Fue el momento elegido por el Drow para volverse con rapidez. La suficiente para desenvainar una de sus espadas y apartar el florete de Regis. El alfling cayó de espaldas y su arma voló por los aires. Intentó desenfundar la daga de 3 hojas, inseguro de lo que podría hacer contra un elfo oscuro armado con 2 espadas. Al final, se dejó llevar por el instinto y el terror y, en lugar de la daga, enarboló una serpiente viva que soltó antes de caer él mismo al suelo. El Drow no supo cómo reaccionar ante el reptil, que se abalanzó sobre él y le subió por el cuerpo hasta enroscársele en el cuello como un garrote vil viviente. A pesar de ello, aún quiso ir por el alfling. Pero entonces apareció el espectro, el alma perversa de la daga. Tiró de la serpiente garrote con una fuerza maligna, tan grande que arrojó al Drow al suelo y sus espadas salieron despedidas. En ese mismo instante, algo oscuro y amenazante cayó junto a Regis. El alfling soltó un grito asustado e intentó alejarse hasta que reconoció a Genwibar.
La pantera se abalanzó sobre su enemigo caído. «¡Corre!», suplicó Regis. «Por favor, deprisa», reparó en Drist y Catibrie, que venían galopando desde el norte, y a Wulfgar y Bruenor, que lo hacían desde el sur. Pero la súplica no estaba dirigida a ellos, sino a sí mismo. No iba a permitir que el espectro arrancara la vida al Drow, y menos cuando Benwibar tenía la situación bajo control. Corrió para coger su florete y luego hacia el Drow, que luchaba para deshacerse de la presa de la serpiente con una mano, y con la otra se protegía el rostro de los zarpazos de la pantera. Regis se alzó sobre el Drow y embistió con el florete. «Rumblebeli», gritó Bruenor, horrorizado. «Regis, no», chilló Drist. Pero el objetivo de Regis no era el Drow. Intentaba apuñalar el rostro perverso del espectro. Era el punto débil del garrote. Un único golpe al monstruo no muerto y se desvanecería en una nube de humo gris, como acababa de hacer ahora. La serpiente aflojó su presa alrededor del cuello del Drow y murió al instante. El Drow había resuelto la mitad de sus problemas. La otra mitad eran apenas 300 kilos de felino amenazante. «¿Qué era eso?», balbuceó Drist. Desmontó y fue corriendo hacia su amigo Alfling. «¿Qué era eso?». «Un arma encantadora, ¿verdad?», intervino Catibrie. Ya había visto la daga en acción antes, en las orillas del Maedwaldon. Drist se acercó para contemplar al Drow inmovilizado en el suelo y cuyos ojos abiertos de par en par expresaban el terror que sentía. Genwibar estaba pegada a él con la boca abierta para mostrar sus colmillos letales. «¿Quién eres?», preguntó Drist. «No me mates, Drist Do'Urden. No tenía intención de hacer daño». «¿Vaenre?», preguntó Drist. «Bregan de Aerte». Drist lo examinó con curiosidad. No era la primera vez que escuchaba una argucia semejante. De hecho, él mismo, Entreri y Dalia afirmaron ser miembros de la banda de Jarlasle cuando toparon con los Orlarrin y, por contra, nobles hijos de la casa Vaenre cuando llegaron a Gauntlegrim. «¿Me envía Jarlasle?». «Vengo siguiendo los pasos del Alfling desde Luskan». Los otros miraron a Regis. «Vi a nuestro viejo amigo en Luskan», confirmó Regis. «En una posada llamada El Tuerto Hax, su taberna, por lo que me dijeron. Pensé que no me había reconocido. Han pasado 100 años y...». «Basta», lo interrumpió Drist. Regis tragó con fuerza, consciente de que había hablado demasiado. «Lo ayudé a él y a la chica», gimió el Drow. «En la playa». La atención se volvió a centrar en Regis y también en Catibrie. «Nunca lo he visto antes», aseguró la mujer, perpleja. Pero Regis asentía. «La flecha», le dijo a Catibrie. «El arquero que fue abatido en la arena. No fue una de mis flechas». «Fui yo», dijo el Drow. «¿Por qué?», quiso saber Drist. «Jarlasle no lo quería muerto, supongo». «Buena respuesta». «Déjalo, Gen». Cuando la pantera se apartó, Regis tendió su mano al Drow. Pero éste, con la agilidad única de los elfos oscuros, se incorporó de un salto. «¿Tu nombre?», exigió Drist. La vacilación del Drow hizo suspirar a Drist con impaciencia. «Braelin Hankwai». «De Bregan de Aerte». Braelin asintió. «¿Qué vas a contarle a Jarlasle?». «¿Qué quieres que le diga?». Regis lanzó un silbido agudo que los sobresaltó a todos. Cuando interrogaron con la mirada al Alfling, este señaló a su pony. El silbido iba dirigido a la montura. El menudo y rechoncho pinto se acercó pifiando en señal de protesta, algo que no sorprendió al resto al ser la montura de Regis. «Dile que espero que se encuentre bien», respondió Drist con una carcajada. «¿Dónde has estado, Drist Do'Urden?», preguntó Braelin. «Jarlasle lleva años buscándote». Drist reflexionó durante un rato y al final, suspiró. Necesitaba un descanso. ¿De 18 años? La voz de Braelin estaba cargada de escepticismo. «Ha sido un viaje muy largo», replicó Drist con una irritación que no sentía. «¿Se va a hacer más largo? Diría yo», repuso Bruenor. «¿Dónde está Jarlasle?», preguntó Drist. «Sus habilidades nos vendrían bien», le comentó en voz baja a Catibrie. La mujer se mostró de acuerdo. Jarlasle conocía el camino subterráneo desde Luskan a Gauntlegrim, y si alguien sabía cómo manejar a un vampiro, ese era el líder mercenario. «En Luskan. Y ahí es a donde voy», respondió Braelin. «¿Viaja con nosotros?». «Entonces», soltó Regis. Fue el centro de las miradas sorprendidas de sus compañeros. Regis acababa de invitar a un Drow, uno al que no conocían, a viajar con ellos. Ideas así no solían acabar bien. Drist escudriñó al Drow y consultó a Catibrie, que se encogió de hombros. «Ven», le dijo a Braelin. «El camino es peligroso en esta época del año. Nos vendría bien otra espada». Y al ver las dos armas caídas en el suelo, a izquierda y derecha, se corrigió. «O dos». No tardaron en reanudar la marcha con Braelin lejos, al frente de la comitiva por orden de Drist. Rumblebeli acabó con un elfo Drow. Soltó Bruenor,
cuando Braelin no podía oírle. «Ese es el nombre de mi pony», replicó Regis muy serio. «Vale, ¿cómo quieres que te llamen?» Se rió el enano. Regis cuadró los hombros. «Araña. Araña Pericolo de Morada Topolino. Menudo trabalenguas. ¿Y a ti cómo te llamaban?», preguntó el alfling. «Reginald de Escudoredondo de los Advar Escudoredondo», respondió Bruenor. «El pequeño R», me decían unos, pero ni se te ocurra o te doy un puñetazo en el ojo. Dio un fuerte pisotón sobre el suelo del carro. «Bruenor es mi nombre y punto. Bruenor Batleamer de Mitril Hall. Y tú eres Rukia», le dijo Regis a Catibrie, situada entre el carro y el pony. «Hija de Niraj y Kavita de Desai, criada en las llanuras de Netheril». Catibrie había contado sus aventuras durante los días del largo invierno. «Lo fui. Pero ahora soy quien he sido siempre». «¿Qué dices tú, chico?», preguntó Bruenor a Wulfgar. «No dices nada. ¿Quién has sido?». «Rolf, hijo de Alfarin, de la tribu de los Alce», replicó Wulfgar. «Nacido entre tu gente». «Entonces», dijo Bruenor. «Fuiste afortunado en eso». Regis pensó que Bruenor estaba en lo cierto. Nacer entre los tuyos es una suerte. Entonces rememoró el grandioso camino que recorrió antes de volver con sus amigos. Se acordó de la hermosa Donnola Topolino y del abuelo, y de Doregardo y los ponis risueños. Al final, cambió de opinión. Las palabras de Bruenor no eran ciertas, al menos en su caso. «Gran capitán Kurt», informó Regis a sus 4 compañeros, cuando advirtieron la llegada de un pelirrojo que se aproximaba a su campamento al norte de las lindes de Luskan. Con Braelin Hankwai en la expedición, el viaje transcurrió sin incidentes desde el Valle del Viento Helado y a través de la Columna del Mundo. Los 5 compañeros acamparon fuera de la ciudad y enviaron a Braelin para que fuera a buscar a Harlasle. «Gran capitán. Entonces no ha venido solo», dijo Bruenor. «Elfo, ¿crees que esa rata Dro nos ha traicionado?». Aunque Drist dijo que no, parecía desconcertado. Había conocido al hombre que se acercaba 20 años atrás y el aspecto del pelirrojo era el mismo. No había envejecido un solo día. «Bien hallado y bienvenido de nuevo, maestro Pericolo», saludó el gran capitán Kurt a Regis. «¿O prefieres araña?». Regis se tocó la gorra a modo de saludo. «Serena manda recuerdos». «Dale los míos a ella», respondió Regis. «¿Beniago?», preguntó Drist, que recordaba el nombre a pesar de los casi 20 años transcurridos. Drist había dormido una noche mágica en Iruladón durante la que pasaron 18 años en Faerun. Y para él su encuentro con Beniago ocurrió hace unas semanas. «Bien hallado de nuevo, maestro Dourden», saludó Beniago, pero en voz baja. Miró a su alrededor y les indicó que hablaran en voz baja. «¿Ahora eres gran capitán? Sobrevive a tus superiores y dominarás el mundo. Sobre todo si eres amigo de Harlasle». Beniago sonrió con picardía. «Tus otros amigos pasaron por aquí hace una semana, más o menos». «¿Otros amigos?», se sorprendió Catibrie. «Entreri y los raros», dijo Bruenor, que vio a un trío realmente extraño en el hito de Kelvin. La noche en la que él y los otros se reunieron con Drist. Un tiflin deforme, una brava hembra enana, y un humano de piel gris con hábito de monje. «¿A dónde se dirigían?», preguntó Drist, tras confirmar con un gesto a Regis que lo dicho por Bruenor era cierto. El hombre se removió, incómodo, algo que Drist y Catibrie advirtieron de inmediato. «¿Quién sabe? Vengo a decir que», se calló y miró a su alrededor. «¿Dónde están nuestros modales?», exclamó de pronto Drist. «Comida y bebida para nuestro invitado». «Me he adelantado», comentó Wulfgar a sus espaldas. Vieron que estaba ordenando las piedras que usaban como asiento para colocar una más. La facilidad con la que Wulfgar cogía las rocas consiguió que Drist volviera al pasado. Al parecer el gigante no había perdido un ápice de fuerza en su segunda encarnación. Se reunieron alrededor del fuego y Drist ordenó a Genwibar que vigilara para que no se acercara nadie. «¿Quieres que le diga que respete a tus socios?», inquirió Drist en referencia a la pantera. «He venido solo. Tampoco me atrevo a quedarme mucho rato». Miró a la oscuridad que los rodeaba y se removió inquieto una vez más. «Si estoy aquí es por la amistad que te une con uno de mis socios». «¿Ah?», se interrumpió cuando Beniago levantó la mano, como si no quisiera pronunciar el nombre en voz alta. Fue entonces cuando Drist comenzó a comprender la gravedad de la situación. «Aquel que buscas no está en Luskan», les explicó Beniago, cuya voz era casi un susurro. «Dudo que vaya a volver. Además, vosotros no deberíais entrar a la ciudad, ni mencionar a nadie que habéis viajado con Braelin. Por su propio bien, os lo suplico». La sorprendente petición y el tono humilde en un gran capitán de barco Kurt, uno de los hombres más poderosos de Luskan, echó hacia atrás a Drist. «Come». Wulfgar le ofreció un bol de guiso, pero Beniago rehusó el ofrecimiento y se puso de pie. «Buen viaje,
sea cual sea el destino. Vamos a... comenzó Bruenor, pero Beniago le hizo callar con un gesto brusco. A continuación, el pelirrojo hizo una reverencia y desapareció en la oscuridad. Sí que ha sido curioso eso, comentó Bruenor. Regis miró a Drist. Tiago Baenre, señaló Drist. Su voz era un susurro. El alflin asintió y Catibrie soltó un tras lo que también asintió. ¿Qué cuchicheos son esos?, exigió Bruenor. Creo que Drist tiene más problemas, aparte de su pelea con el demonio en las puertas de BRYN Sander, contestó Regis. ¿Pelea con un demonio?, se sorprendió Bruenor. Con lo sencilla que era la vida que dejé atrás. Río Wulfgar. En resumen, Entreri ha estado aquí y Harlasle se ha marchado para no volver, apuntó Catibrie. Nos hemos quedado sin ruta secreta para llegar a Gauntlegrim. Tengo un mapa, anunció Bruenor. Llegaremos seguro. Pero daremos un rodeo, repuso Drist a Catibrie, la mujer que una vez fue su esposa. Longsadle, dijo ella. ¿Por qué no usamos nuestros nombres nuevos?, sugirió Regis. Le podemos buscar un alias a Drist. No. Se enfadó Bruenor y dio un pisotón en el suelo con su bota. Ya he tenido ese nombre demasiado tiempo. Nos están buscando. Que vengan, dijo el enano, cuyo tono cada vez estaba más alterado. Para quien quiera saberlo, me llamo Rey Bruenor. Y para quien no quiera, me llamo Rey Bruenor. ¿Podemos fiarnos de Beniago?, preguntó Wulfgar. Drist se encogió de hombros. El gigante bárbaro se puso de pie, recogió el petate y comenzó a cargar el carro. Poco después, emprendían la marcha en dirección este a través de los campos. Al rato, Bruenor entonó una canción que hablaba sobre una época de grandeza perdida irremediablemente. Era la canción del Thone sobre Gauntlegrim. Era una noche sin luna, despejada. En el cielo titilaban 1.000.000 de estrellas y se distinguía la espiral gris de una galaxia lejana de la que Regis dijo que eran las nubes de una de las esferas celestiales. Esa noche los cielos parecían inclinarse hacia la tierra, y las almas se elevaban hacia lo alto junto con la imaginación. A Drist le recordó las noches que pasó en la cima del hito de Kelvin. Ante semejante espectáculo, el Drow se sintió insignificante a la vez que grandioso. Formaba parte de algo antiguo, eterno, tan inmenso como su imaginación y el amor que sentían los 5 compañeros entre ellos. Incluso por Genguibar, que formaba ya parte del grupo, y a la que Drist se resistía a enviar de vuelta a su hogar astral. Drist tuvo la sensación de que en esa magnífica noche el hogar de Genguibar los había acogido en su seno. Sí, el hogar. Una sensación agradable, concluyó Drist. Y el carro que rebotaba por los campos al este de Luskan era su hogar. Porque el hogar no era un sitio. No. Era un vínculo que parecía más fuerte que nunca. Parte 2. Cruces de caminos y de espadas. Soy incapaz de olvidar la expresión en el rostro de Bruenor y las palabras de Catibrie. El lastre que llevas sobre los hombros nubla tu buen juicio. Tienes la esperanza de que los demás sean como tú, incluso orcos y goblins. A pesar de que fue Catibrie quien las pronunció, Bruenor mostró su total conformidad con un enérgico asentimiento. Quise discutir con ellos, pero fui incapaz. Quise gritarles que el destino no está escrito, que un ser inteligente puede eludir el camino marcado por su herencia, que la razón se puede imponer al instinto. Quise contarles cómo había escapado a mi destino. Pero tengo que reconocer que el razonamiento de Catibrie y la alusión al peso que llevo sobre los hombros son ciertos. De no ser por las circunstancias de mi vida y la incertidumbre que me acompaña desde que abandoné Menzoberranzan, aún ahora estaría de acuerdo con Catibrie y Bruenor. ¿Fue un error firmar el Tratado del Barranco de Garum? A día de hoy, no conozco la respuesta a ese interrogante. Sin embargo, admito que mi incertidumbre la provoca el sufrimiento de los enanos, elfos y humanos de la marca Argentea, y no tanto el devenir de los orcos. En el fondo, creo que Bruenor está en lo cierto y que los acontecimientos en la marca Argentea confirman la definición del carácter orco que hizo Catibrie. El reino de muchas flechas tiene solidez, como dice Bruenor, pero su propuesta de paz es un fraude. Es posible que la paz dé vía libre a los orcos saqueadores y que la existencia de muchas flechas facilite sus desmanes. Alcanzar estas conclusiones, reconocer la verdad, me duele y veo la solución al problema como un abismo insuperable para mis fuerzas. Bruenor está dispuesto a marchar hacia Mithril Hall, convocar a los enanos y reunir un ejército para declarar la guerra al reino de muchas flechas. Sí, Bruenor está decidido a comenzar una guerra. Tan convencido está de que debe enderezar el error que se cometió hace un siglo, que acepta el sufrimiento, la muerte, la enfermedad y la miseria que el conflicto traería a su tierra. No puedo desatar una guerra. Incluso si acepto lo que afirma Catibrie y que la mismísima Mielikki fue quien se lo dijo, no puedo desatar una guerra. No lo haré, ni permitiré que lo haga Bruenor. Aunque sus palabras sobre la naturaleza de los orcos sean ciertas,
Y creo que lo son. La situación actual es mucho mejor que el conflicto abierto que él busca. Es posible que las experiencias que he vivido sean el motivo de mi cautela, pero también creo que el sentimiento de culpabilidad de Bruenor es lo que le impulsa a actuar así. Busca la redención. Carga con su propio lastre. Y es más pesado que el mío. Su camino lo llevará al desastre y también a todas las buenas gentes de la marca Argentea. Ese es mi temor y en nombre de nuestra amistad, tengo que detenerlo si puedo. Soy consciente de las dificultades que esta decisión conlleva. Jamás había visto a Bruenor más decidido, más seguro de lo que hace. Temo que lleguemos a las manos si intento disuadirle. Y por igual temo el camino que nos lleva de vuelta a Mithril Hall. Mi última visita no fue agradable y prefiero no pensar en las circunstancias que me condujeron allí. Me duele pensar que yo, un guardabosques, actuó en contra de los intereses de enanos y elfos para favorecer a los orcos. Me digo que fue por la paz, pero todo quedaría en nada si resulta que la declaración de Catibrie, las palabras de Mielikki, es cierta. Si los orcos no figuran entre los seres racionales con capacidad para decidir su destino, entonces seguiré a Bruenor hasta Mithril Hall. Si los saqueadores orcos son tan abundantes como afirma Bruenor, entonces emplearé mis espadas sin vacilar ni sentir culpa. Y lo haré al lado de Bruenor. Pero no puedo desatar una guerra. La diferencia es abismal. ¿Hago mal en albergar la esperanza de que la decisión la tomen otros por nosotros antes de que alcancemos nuestro destino? ¿En confiar en que el reino de muchas flechas confirme lo dicho por Catibrie sin margen de duda? A por los bebés. Recuerdo su grito burlón imitando el habla antigua de los enanos. La ferocidad de su voz digna de una hija del rey Bruenor Batliammer. Y aunque fue la lengua de Catibrie durante muchos años y puede pelear tan bien como cualquiera de ellos, la burla en sus palabras aún me hace daño. Me pregunto qué pasa con Noheim, el goblin al que conocí hace tiempo. Parecía decente, alguien que no merecía el destino que le tocó en suerte. O la pregunta es qué pasa con Drizzt. No quiero creer en el mensaje de Mielikki, la diosa a la que acepté en mi corazón y reconocí como portadora de la verdad y la justicia. Quiero rechazar sus palabras y no puedo. Es posible que la cruda realidad de Faerun resida en que los goblinoides y gigantes son perversos por naturaleza y no a causa de su instrucción. He de creer que mi propia percepción de la verdad está determinada por el hecho de que yo mismo eludí lo que parecía un destino ineludible, lo que me llevó a conclusiones peligrosas. A un nivel muy básico, esta verdad me hiere y la herida es mi lastre. ¿Es que no hay lugar para el optimismo? ¿Acaso es imposible encontrar la bondad en todo este asunto? ¿No tiene cabida en el sombrío corazón orco la filosofía que ha guiado mis pasos? ¿Puedo desatar una guerra? Sigo este camino con cautela, pero también siento entusiasmo por conocer la verdad. Necesito saber. Temo lo que pueda averiguar. Aunque es mucho lo que ha cambiado, también es mucho lo que permanece invariable. La plaga de los conjuros ha desaparecido, pero otros problemas se interponen en nuestro camino. Sin embargo, seguimos nuestro recorrido hacia la oscuridad, hacia Gauntlorin para socorrer a un amigo perdido. Si sobrevivimos, seguiremos hacia un conflicto más grande todavía. Con todo y con eso, jamás he sido más feliz que ahora. Drizzt Do'Urden.